Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a encontrarnos con Varda Fishbein para recorrer esta nueva entrega de esta sección que ha tenido muchas facetas, pero que ahora está orientada a las instituciones. Estamos hablando de Yiddishkeit, el renacer de las instituciones judías. ¿Qué tal, Varda? Hola Jorge, hola oyentes de Radio Sefarad. Bueno, cuando hablamos de instituciones uno se piensa en organizaciones con fines educativos o lo que sea, pero también estamos hablando de organizaciones, instituciones políticas. Aunque en este caso internas dentro del mundo judío, ¿no? Estamos hablando de un partido judío llamado Bund, que fue muy potente durante una buena parte del siglo XX, ¿no? Y creo que un poco antes también. Así es, Jorge. Empezó a finales del siglo XIX, fue a la vez un partido político y un sindicato que representó los intereses de los trabajadores judíos. Y aunque entre la Shoah y Stalin consiguieron cargarse a todos sus miembros o que estos se marcharan, emigraran a diferentes países, curiosamente siguen vigentes. Hay muchas instituciones en diversos países del mundo fundadas por el Bund. Y si te parece, ya pasamos a hablar de esta Unión General de Trabajadores Judíos de Lituania, Polonia y Rusia, en Yiddish Allgemeiner Yiddischer Arbeiterbund in Lite, Polen und Russland, organización política y sindical más conocida simplemente como Bund, que fue un movimiento de ideas socialistas nacido a finales del siglo XIX en el Imperio ruso. Su ideario era opuesto tanto al sionismo como al bolchevismo. Los trabajadores judíos no tenían cabida en los diversos gremios, muchos de ellos asociados a las cofradías cristianas medievales, y eso los dejaba sin ninguna organización que defendiera sus intereses. Y a finales del siglo XIX, los judíos trabajadores formaban ya una nueva clase social que crecía. Sus características socioeconómicas podían asimilarse al grupo de trabajadores en general, pero tenían la peculiaridad de sus diferencias lingüísticas y culturales. Por esa razón y por la discriminación secular que afrontaban, se situaban entre el grupo nacional con los más altos niveles de rechazo y aislamiento. Así, fueron excluidos del sistema industrial mejor desarrollado y moderno de su época, y en cambio los contrataban y tuvieron un lugar numéricamente destacado en los talleres que más explotaban a sus obreros, exigiendo una mano de obra intensiva, a cambio de la cual lo que recibían eran pésimas condiciones de trabajo y salarios miserables. Con jornadas laborales de más de 12 horas, en locales donde casi no había espacio entre los puestos de trabajo y prácticamente sin ventilación, las peores situaciones eran las de Lituania y Bielorrusia. Lógicamente, estas precarias condiciones pronto tuvieron como consecuencia el hambre, las enfermedades, y dado que no había protección ni cuidados médicos al alcance de los obreros judíos, pronto estos estuvieron en lo más bajo de la escala social y económica. Este segmento social fue quien antes se afilió a la primera organización de defensa de los trabajadores judíos en la llamada zona de asentamiento a finales del siglo XIX, cuando el Bund fue creado. Pero no solamente fueron trabajadores los que constituyeron esta organización. El Bund nació por la iniciativa de un grupo de jóvenes intelectuales judíos cuyas ideas eran muy cercanas a las tendencias marxistas y socialistas de la época. Procedían de familias de clase media, muchos tenían, además de la formación tradicional judía, también educación moderna secular, y sentían arraigo por las sociedades y las culturas rusa o polaca en las que habían nacido. Seguían de cerca y con simpatías los movimientos revolucionarios que se gestaban en el Imperio ruso y que en los primeros años del siglo XX harían su primera eclosión con los sucesos revolucionarios de 1905. Estos intelectuales judíos revolucionarios
crearon grupos de debate llamados círculos en pueblos y ciudades, entre ellas varias de importante cantidad de población judía como Minsk o Vilna. Sus líderes seleccionaron a grupos de trabajadores para ser integrados en los círculos, que recibieran alfabetización en ruso, se formaran en ciencias naturales y en economía política. El objetivo de estos intelectuales, incluso antes de la fundación del Bund, era que los jóvenes judíos tuvieran conciencia de su explotación y marginación para que se incorporaran y siguieran las ideas de los movimientos revolucionarios del imperio. El aumento de la popularidad del marxismo, sumado a la oleada de huelgas de obreros judíos en el decenio de 1890 en una parte de la Pale, nutrieron a estos grupos que atrajeron y convirtieron en líderes a trabajadores que compartieron el liderazgo con los intelectuales y tenían una situación mejor que ellos para actuar como agitadores entre la masa judía de trabajadores. Una de las razones por las que ganaron gran popularidad y que les daba una situación de ventaja fue que utilizaban el yiddish en sus proclamas propagandísticas y no el ruso, lo que automáticamente hacía que se los percibiera como parte del pueblo llano. Y eso generó muchos éxitos en la respuesta a diversas huelgas convocadas por el Bund y seguidas masivamente por los trabajadores judíos. Aunque los líderes intelectuales, al igual que los trabajadores, coincidían en la importancia de cambiar la situación económica y social de la tradicional sociedad judía de Europa del Este, el nacimiento del Bund fue también reflejo de la desaparición paulatina de las instituciones centenarias que habían apartado a los judíos del conjunto de las sociedades en las que vivían, lo que también había contribuido a la dificultad de la asociación por clase social de judíos y no judíos. El objetivo de los creadores del Bund se reforzó con los logros que el movimiento obrero judío había alcanzado, como hemos dicho, en el decenio final del siglo XIX. Así, en 1895, el socialdemócrata Juli Martov declaraba, cito, el objetivo de los socialdemócratas que están activos entre los judíos es construir una organización especial de trabajadores judíos que eduque a este proletariado y lo dirija en la lucha por los derechos económicos, civiles y políticos. Esto alejaba la idea de nacionalismo judío e incluía la noción de ir construyendo una estrategia para politizar y radicalizar a los trabajadores judíos en una causa más generalizada de todo el proletariado. Y así se fue conformando el Bund, que llegó a ser una de las formaciones de izquierdas más importantes antes y durante la Revolución Rusa de 1905. Su origen y fundación, no lo hemos dicho exactamente, tuvo lugar oficialmente en Vilna, la actual capital lituana, Vilnius, el 7 de octubre de 1897, para unir a todos los trabajadores judíos del entonces Imperio Ruso en un único partido socialista. El Imperio zarista regía por entonces a Lituania, Letonia, Bielorrusia, Ucrania y la casi totalidad del territorio polaco, y allí era donde se concentraba la mayoría de la población judía. Este partido de ideas socialistas y secular en materia de creencias, durante su primer congreso en Minsk, celebrado en 1898, decidió unirse al Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, y así fue considerado en los siguientes 5 años único representante de los trabajadores judíos en dicho partido ruso, aunque hubo muchos judíos de ideas socialistas afiliados directamente a o sea, al partido ruso, sin necesidad de participar del Bund. El segundo congreso del Partido Socialdemócrata Ruso fue celebrado en 1903, al mismo tiempo en Bruselas y en Londres, y en él fue rechazada la posición autónoma del Bund, de modo que esta organización abandonó el Congreso y esta no sería la única disputa que mantendrían ambas organizaciones a lo largo de los años. Durante el cuarto Congreso del Partido Socialdemócrata Ruso, celebrado en este caso en Estocolmo,
en 1906, el Bund regresó formalmente, aunque las divisiones ideológicas y étnicas continuaban. Como hemos dicho, el Bund se oponía radicalmente al sionismo, con el argumento de que emigrar a Palestina era una suerte de escapismo. La idea de este movimiento era internacionalista, centrada en la cultura y el nacionalismo judío. De ahí que fomentara el uso del yiddish como idioma nacional, por oposición a la idea sionista de revivir el ivrit, la lengua hebrea. No obstante, eran muchos los integrantes del Bund que a su vez eran sionistas, e incluso algunos hicieron aliá, emigraron a Palestina, y allí fundaron partidos socialistas que continuaron existiendo durante mucho tiempo e intervinieron en política, incluso una vez creado el actual Estado de Israel, lo que ocurrió tras me refiero a la actividad de estos partidos, tras la Shoah a mediados del siglo XX. Pero volviendo a Europa, aparte de las reivindicaciones de los trabajadores, el Bund defendió a los judíos del antisemitismo y destacó en la cultura y la educación. Se le debe la fundación de escuelas, bibliotecas, clubes deportivos y acaso la obra más destacada por su carácter humanitario, el famoso Sanatorio Medem, cuyo objetivo era tratar la tuberculosis de los niños judíos pobres, quizás la más importante y letal enfermedad de la época, debido a la pobreza y la malnutrición seculares. La labor de esta organización fue tan ingente que en el periodo de entreguerras el Bund pasó a ser la organización judía más importante de Polonia. Independientemente de haber nacido como organización político-sindical, el Bund suscitó la admiración y tuvo la adhesión y colaboración de integrantes de los círculos intelectuales y artísticos, de manera que actuaba en el escenario político-social como un partido político y también seguía defendiendo los intereses de los trabajadores como un sindicato. Tuvo una destacada importancia en la protección de la población judía expuesta a los pogromos antisemitas, como hemos dicho, creando junto al movimiento sionista socialista organizaciones de autodefensa. Durante la Revolución Rusa del año 1905, el Bund organizó un movimiento revolucionario en los poblados judíos, los Shtetler, sobre todo en Bielorrusia. Tras la Revolución de Octubre de 1917, el Bund, al igual que otros partidos socialistas no bolcheviques, dejó de actuar como partido y una parte de sus miembros se unió a los bolcheviques, constituyendo una rama llamada Kombund o Bund comunista. Durante sus primeros años, la relación entre el Bund y el marxista Partido Obrero Socialdemócrata Ruso fue compleja y estuvo plagada de tensiones. Los fundadores del Bund no veían su organización como un movimiento específicamente judío y su objetivo final era integrar al trabajador judío en el proletariado ruso en general. Lenin, sin embargo, vio al Bund como un partido nacional judío y afirmó que estaba desarrollando tendencias políticas independientes que se caracterizaban por ser exclusivamente judías. Bajo la férrea égida de Stalin, al igual que muchos otros judíos destacados en el ámbito profesional, intelectual, social y cultural, muchos bundistas fueron represaliados o directamente asesinados por el régimen. En 1918, Bielorrusia obtuvo su independencia del imperio y el Bund fue uno de los partidos políticos que formaron gobierno e ingresaron al parlamento del país. Pero cuando se conformó la República Soviética Socialista de Bielorrusia, desaparecieron todos los partidos, con excepción del comunista. Ese mismo año también consiguieron su independencia Polonia y Lituania, países donde el Bund continuó activo, en su mayor parte en la zona este de Polonia, donde vivía la mayoría de los judíos. A la vez y con mucha aceptación de los judíos que habían emigrado a Estados Unidos, comenzó a tener una fuerza sindical y cultural considerable en Nueva York. En Polonia, los bundistas seguían con su ideario opuesto a que los judíos emigraran a Palestina para que siguieran residiendo allí y apoyaran al socialismo. De hecho, en ocasión de la visita del sionista revisionista Vladimir Jabotinsky, con su discurso sobre, entre comillas, la evacuación, como la llamó, de los judíos europeos, el orador fue acusado por el Bund de sostén del antisemitismo
que abogaba porque los judíos, en efecto, abandonaran su país. Aparte del Bund, existía otra organización yidishista no sionista llamada el Volkspartei, el Partido del Pueblo, que actuaba en Polonia y Lituania. El Bund siguió teniendo fuerza política, aunque minoritaria, entre las comunidades judías en Estados Unidos. En la década de 1930 influyó mucho en la constitución de los primeros sindicatos, sobre todo varios en el textil. En Polonia el Bund pasó a la clandestinidad, aunque continuó con su labor durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de sus miembros y cofundador en 1942 de la Organización Judía de Combate y dirigente junto a Mordechai Anilevich del levantamiento del gueto de Varsovia fue Marek Edelman, que a la vez participó del movimiento de resistencia polaco. Desgraciadamente, gran parte de los seguidores del Bund fueron asesinados durante la Shoah, lo que generó entre casi todos los sobrevivientes el deseo o la necesidad de emigrar, sobre todo hacia Estados Unidos, Sudamérica e Israel, trasladando el ideario judío socialista y la propia organización fuera de Europa del Este a países como Francia, Estados Unidos, Canadá, México, varios de Sudamérica, Australia e Israel. No obstante, los que quedaron en Europa y en el Bund siguieron participando en la política de Europa del Este acabada la Segunda Guerra Mundial. El Bund concurrió a las elecciones celebradas en Polonia en el año 1947, lo hizo en coalición con el Partido Socialista Polaco, cuyo resultado fue que uno de los integrantes de la organización judía fue elegido como miembro del Parlamento. Pero el régimen comunista presionó y amenazó a los líderes del Bund hasta que estos resolvieron disolver el partido en el año 1949, aunque hubieron muchos miembros que no estaban de acuerdo con esta decisión. Entre ellos, una vez más, debemos nombrar a Marek Edelman, que permaneció en Polonia y tras la guerra desempeñó una labor como médico. Ya en la década de 1950 se organizó un campamento de verano del Bund en el estado de Nueva York. Asimismo, el Jewish Socialist Group del Reino Unido sigue las ideas y los valores fundacionales del Bund. En el año 1997, cuando esta organización cumplió su centenario desde que fuera fundada, se celebró en Varsovia, Nueva York, Londres y Bruselas. Aún hoy sigue habiendo sedes del Bund en Canadá, Australia y varios países de América Latina, como México o Argentina. Y bien, dos palabras acerca de uno de los miembros destacados del Bund que hemos mencionado ya, Marek Edelman. Como ya hemos dicho, luchó en el levantamiento del gueto de Varsovia y sobrevivió pasando a la zona aria. Trabajó como médico en la Polonia socialista y con sus ideales de defensa de los trabajadores intactos. En el año 1976 se convirtió en activista del Comité de Defensa de los Trabajadores y luego fue integrante del movimiento Solidaridad, que fue quien en definitiva desafió y venció a la dictadura comunista. Edelman fue parlamentario polaco desde 1989 hasta 1993 y además, en su faceta de escritor, que también tenía, escribió algunos cuentos muy reveladores de la realidad del gueto y otras tramas asociadas a la Segunda Guerra Mundial. Y bien, Jorge, esto ha sido lo que podemos contar del Bund en esta primera edición, que debo decirte que aquí no se acaba su labor y que vamos dentro de 2 semanas a contar más cosas. Pues estaremos esperando esas nuevas cosas que nos vas a contar dentro de 2 semanas. Muchas gracias por atendernos y hasta la próxima. Hasta la próxima, Jorge.